Buenos días, profesor Mercado. Ahora le voy a mostrar, soy Benjamín Muñoz, perdón. Voy a mostrar mis esquemas respecto a las preguntas 1 y 2. Comenzando primero con la 2, que tiene que ver con la presentación de antígenos mediante la vía de MHC2. ¿Ok? Vemos que hay tres células que pueden presentar epítopes mediante MHC2. Nosotros vamos a seleccionar el de las células dendríticas porque también lo ocuparemos en el ejemplo del MHC1. Entonces, para ver las diferencias y todo eso. Lo primero que debe ocurrir es que la célula dendrítica en la periferia, es decir, no en los ganglios linfáticos, sino en cualquier parte del cuerpo que pueda estar teniendo una infección o una presencia de algún patógeno, la célula dendrítica va a ser capaz de internalizar el patógeno y presentar parte de sus secuencias aminoácidas como epítopes la, sobre el MHC2, presentador de antígenos MHC. ¿Cómo ocurre esto? Primero ocurre una internalización en un endosoma, ¿cierto? Que se puede juntar con un lisosoma dentro del citosol celular de la célula dendrítica, que a su vez ocasionaría la destrucción de las cadenas de las proteínas de este patógeno, por lo tanto obteniéndose secuencias epítopes potencialmente antigénicas, ¿cierto? Estas secuencias pueden ser agregadas en el extremo variable de las MHC2. Ahora, el MHC2 se ha formado antes en la célula en lo que es el retículo endoplasmático, digo, el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Y aquí se sintetizan las unidades alfa y beta de MHC2 y también las epsilon, gamma y epsilon sigma del CD3, ¿cierto? Estaban todas ahí juntas, ¿cierto? Pero a su vez, el MHC2 posee dentro de sí otra proteína, la cual permite su inactivación hasta que está liberada y se logra encontrar con los fragmentos de potenciales epítopes que se generaron del antígeno absorbido. Una vez que esto ocurre, se juntan ambos en un mismo endosoma, lo que genera MHC2 con péptidos de potenciales epítopes. Y son estos los que se presentan hacia afuera. Luego de esa etapa de internalización y expresión de epítopes mediante MHC2, estas células dendríticas deben ser capaces de llegar a los ganglios linfáticos para poder encontrarse con células T naive de tipo CD3 positivo, TCR2 positivo y CD4 positivo. ¿Ya? Recordemos entonces, esta es la unión teórica. Ocurre que el presentador de antígenos, aquí, es capaz de presentar un epítope en particular al cual un TCR bien específico de uno de entre tantos miles de linfocitos T naive van a ser compatibles. Una vez que estos sean compatibles, el TCR va a ser capaz de activar a sus cluster differentiation laterales, que son los CD3 en este caso, que veamos que se diferencian. Hay unos que son epsilon y sigma y otros que son epsilon y gamma. ¿Ya? Esto se activa y podemos ver que los CD3 y también las células Z, o sea, las proteínas Z, que son estas de aquí larguitas, presentan lo que ya denominamos regiones ITAM. Las regiones ITAM no son más que sitios activos de actividad quinasa. Y estas permiten la transducción más fácil y más fuerte de los efectos de este, este entrelazamiento, digo, esta interacción entre MHC2 y el complejo del TCR. Ahora, el CD4 también es una proteína que va a estar aquí involucrada, pero es propia de las células linfocitos T tipo helper. Por lo tanto, cuando esta interacción ocurra, se va a promover, se va a promover la
proliferación de este linfocito T, que va a poseer un TCR específico para nuestro patógeno. ¿Ya? En la célula dendrítica secreta interleuquina 2, la cual en los receptores de interleuquina 2 que posea la célula T van a activar la secreción propia de más interleuquina 2, que a su vez va a generar más receptores de membrana y por lo tanto se genera una secreción autocrina para autoestimularse. ¿Ya? Esta autoestimulación produce tanta interleuquina, que va generando muchas proteínas de superficie hasta que las células se multiplican y aquí ocurre lo que se denomina la multiplicación clonal. ¿Ya? Vemos también que las células dendríticas secretan interleuquina 12, la cual facilita o permite activar lo que se denomina el complejo regulador transcripcional maestro, que en este caso para las células TH1 corresponde al TBET, y el TBET se activa por los receptores de membrana que interactúan con interleuquina 12. Es decir, interleuquina 12 llega a la T-cell, la T-cell activa TBET, y TBET permite la transformación hacia TH1. Luego que se forman todos estos TH1, se puede proceder a la periferia a realizar acciones ya más concretas. Luego, una vez en la periferia, para los linfocitos T helper 1, veamos aquí que cancelé todo esto. Me di cuenta que había incurrido en un error. Pero las células TH1 helper en la periferia, su cualidad es que pueden secretar interferón gamma y TNF-alfa. Que recordemos, interferón gamma es capaz de activar macrófagos y el TNF-alfa actúa como una quimoquina llamando a más células del sistema inmunitario hacia la zona en la que ocurre la interacción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ocurre la interacción macrófago y TH1? Primero, el macrófago es capaz de endocitar el patógeno, ¿cierto? Veamos que el macrófago en este caso presenta una INOS negativa, por lo tanto no tiene un potencial antipatógeno tan fuerte o destructivo tan fuerte. Pero una vez que este macrófago endocita y logra presentar mediante MHC2 epítopes de este patógeno, un T helper, obviamente que corresponda su TCR, va a ser capaz de interactuar con este, y al interactuar con este, el T helper secreta TNF-alfa, llamando a más, generando movimiento de células inmunitarias hacia la zona, y a su vez interferón gamma, que permite la activación de los genes correspondientes para activar el INOS, obteniéndose un macrófago tipo 1 INOS positivo, el cual es capaz de oxidar y utilizar especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno para destruir el patógeno. Eso con respecto a la pregunta 2. Ahora veremos el ejercicio 1. El ejercicio 1 tenía que ver con células dendríticas presentando antígenos hacia una célula naive de tipo TCR2, CD3 y CD8 positivo. ¿Ok? Lo primero que debe ocurrir, y que se diferencia de la situación anterior, es que para la presentación de antígenos mediante MHC1 se requiere que la proteína de la cual se obtienen los epítopes provenga de la misma célula. Es decir, que esta célula, de cierta manera, está infectada por el patógeno. Y esta célula infectada está generando dentro de sí, está sintetizando las proteínas virales. Estas proteínas virales son degradadas por proteasas, como normalmente ocurre dentro del
de cualquier célula, normalmente hay proteasas y se están constantemente destruyendo proteínas y se generan péptidos, epítopes, con potencial antigénico, que se unen al MHC1 en el retículo endoplasmático rugoso. ¿Cómo? El MHC1 es sintetizado dentro del retículo endoplasmático rugoso, ya que es de membrana, y mediante una proteína llamada STAP es posible translocar los péptidos de epítopes hacia adentro del retículo endoplasmático rugoso. Y una vez dentro, ambos son capaces de unirse y juntarse para luego ser expuestos hacia la membrana externa y poder presentar el antígeno. Prosiguiendo, el MHC1 presenta el epítope. También recordamos que dentro del MHC1 hay una molécula chaperona que es la beta-2-microglobulina que ayuda a exponer aún más el MHC1. De cierta manera como que lo empuja hacia mostrarse más. Y eso también ayuda a que CD8 de las células de este tipo pueda reconocerlo también. ¿Ya? A su vez, los TCR únicos y correspondientes a estos epítopes serán los que puedan activar a esta célula, que por lo tanto van a generar la interacción entre célula dendrítica y célula T citotóxica naive, por así decirlo, generando también, igual que antes, interleuquina 2 desde la dendrítica hacia aquí, y una vez que esta acepta interactúa con interleuquina 2, genera más receptores de interleuquina 2, genera más interleuquina 2 y por lo tanto se retroalimenta con la misma interleuquina 2, generando a su vez, como decíamos antes, las copias clonales, ¿cierto? Ocurre lo que se llama la expansión clonal. También, antes de saltar hacia adelante, recordar que el sistema aquí es el mismo que en el anterior, es decir, la transducción de la señal ocurre gracias a los dominios ITAM de las proteínas CD3 y las Z, que son estas de aquí. ¿Ya? Estas poseen 3 sitios ITAM, estas poseen solo 2. ¿Sí? Ocurre una expansión clonal. Una vez que ocurre la expansión clonal, también ocurre una maduración clonal en el tiempo, hasta que eventualmente quedan, ¿cierto?, las células de memoria, pero no nos vamos a meter en eso. Vemos que luego de la expansión clonal, las células T citotóxicas son capaces de introducirse en el plasma sanguíneo y recorrer la periferia del individuo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando una T citotóxica va a actuar? La T citotóxica, su característica es que ataca a células propias que presenten MHC1 con epítopes correspondientes, con epítopes de como si estuvieran infectadas y presentando, expresando proteínas del virus que le ha infectado, ¿cierto? La célula propia genera la proteína viral, con las proteasas genera sus epítopes. Aquí ocurre el proceso de MHC1, retículo endoplasmático, etc. Se expone y vemos que aquí se expone y el T citotóxico, CD8 positivo, con su TCR y CD8 es capaz de interactuar con este complejo MHC1, lo que genera en el T citotóxico una generación, una excreción y secretación de granzimas y perforinas, las cuales son capaces de abrir, generar agujeros en la célula propia infectada con el fin de matarla, es decir, generar apoptosis. Y esas vendrían siendo mis respuestas, profe. La verdad que ha estado bastante entretenido el ramo y no me aburrí para nada durante el desarrollo de estas respuestas.